A mí me gusta mucho la perspectiva y desde luego siempre es muy atractivo tratar de adivinar cuál es el futuro. Sucede que de los temas que vamos a hablar casi no es futuro, casi estamos hablando ya de lo que se ha producido. Por un lado, sabemos que la industria farmacéutica ha perdido eficiencia en los últimos 15 años, ha perdido competitividad. Se puede mirar que el valor de las grandes compañías ha disminuido un 40% en bolsa. Podemos ver que hemos perdido 300.000 empleos en los últimos 10 años. Podemos mirarlo de muchas maneras, pero al final hay un ejemplo de calle que puede servir. Cuando cada uno de nosotros se compra un iPad, está comprando alta tecnología por una fracción de lo que nos costaban los ordenadores que nos comprábamos en los años 90. Pero cuando estamos comprando un medicamento de nueva generación, estamos pagando mucho más que lo que estábamos pagando por un medicamento de nueva generación hace 10 años o hace 15 años. Hay que transmitir, hay que explicar a la sociedad el por qué sucede eso. Lo que tenemos es el peligro de que el sistema sea absolutamente insostenible. Y por lo tanto, para convertir al sistema insostenible, tenemos que buscar algún tipo de soluciones. Y eso es lo que la industria farmacéutica en los últimos años se ha preguntado. Bueno, y tuvieron algunas ideas. La primera, incrementar la eficiencia corporativa de las grandes corporaciones farmacéuticas. Segundo, y más importante para lo que nos respecta, incrementar la eficiencia en I+D. Y eso no lleva a otra cosa que a cambiar radicalmente el modelo de investigación. Finalmente, para garantizar la sostenibilidad del sistema, necesitamos también el ámbito regulatorio evolucione. En el primer punto, recordar las masivas fusiones que han tenido lugar en el sector. Ha sido un proceso en los últimos 15 años absolutamente masivo. No es casual que si analizamos las últimas adquisiciones o fusiones, veamos como Pfizer, con una predicción de un 30% de erosión, haya comprado Wyeth, que tenía una predicción del 8%. ¿Y eso para qué? ¿Han servido esas fusiones masivas y continuas para generar las sinergias que nos anunciaron que existirían? Probablemente no. Lo que han servido ha sido para sostenerse en el mercado, para no deteriorarse su cuota de mercado de forma significativa. Este primer renglón ha servido para lo que ha servido y desde luego no nos va a garantizar la supervivencia del sector. ¿Qué podemos decir respecto al cambio de modelo? En el año 96, Jürgen Drews, que es una persona ahora ya retirada, antiguo director de investigación de Hoffmann La Roche, ya anunciaba que dentro de las grandes corporaciones farmacéuticas no se podía hacer investigación o que no era un ambiente propicio para hacer investigación. En el año 75 el paradigma era más o menos este. La industria farmacéutica vivía absolutamente aislada y autosuficiente y la academia vivía completamente aislada y lo hacían por propia voluntad. Pero ese paradigma ha ido cambiando de manera progresiva. La aparición del fenómeno biotech en Estados Unidos en los años 80 ha propiciado que poco a poco esas biotech fueran ocupando un puesto que se ha denominado, que se ha dado en llamar Discovery Industry, y que no es otra cosa que hacer de bisagra entre el ámbito académico y la gran corporación farmacéutica. En estos momentos podemos predecir que las grandes corporaciones farmacéuticas van a retener el know-how, pero que ya tienen, digamos, poco protagonismo en lo que es el proceso de descubrimientos, en lo que es el proceso de valoración o valorización inicial de un producto. El fenómeno continúa. Lo que estamos viendo es una progresiva fragmentación en la cadena de valor y la aparición de compañías que se ubican digamos, en la primera eslabón de la cadena. Y llegamos al 2011 y un responsable de innovación de Glaxo nos dice que la verdadera innovación ya no sucede dentro de la compañía farmacéutica. Lo dramático es que mucha gente dentro de la industria farmacéutica todavía no se ha dado cuenta. Dentro, a veces el problema tampoco quiere verse. Si escogemos algunas compañías dentro de las top 25 y vemos cuál es el porcentaje de su pipeline que tiene un origen externo, vemos que, excepto Pfizer, que de sus 300 proyectos solo el 26% es externo, en el caso de las demás las cifras rondan el 50% de proyectos. En el 22 de agosto de 2011, la revista Forbes hace una entrevista a Bernard Munoz, que es un exdirectivo de Lilly, le pregunta cómo salvar a la industria farmacéutica y además luego hace pequeños interviews a otros
7 exdirectivos o directivos, que establece una especie de decálogo de 7 medidas para salvar la industria farmacéutica. Una de ellas dice directamente recortar los gastos de investigación y desarrollo. En otra dice rebajar los costes utilizando collaborative research. Y así podemos ir viendo todas las medidas que está sugiriendo. Lo que lleva es a decir que no es rentable la investigación intramuros. Hay que acudir a buscar el descubrimiento extramuros. Al final del artículo se pregunta si hay una manera más barata, menos burocrática de investigación en nuevos medicamentos. Los 7 entrevistados desde luego dicen que sí y apuestan por esta vía. Que la colaboración es necesaria viene ilustrada por este artículo que se publicó en Nature Reviews en el 2008 y que recoge una serie de proyectos que fueron llevados hacia adelante solo por biotech, mediante alianzas biotech-pharma, solo por pharma. Y viene a establecer que el ratio de fracasos en la fase 3 o el ratio frente al ratio de aprobaciones por la FDA es más favorable cuando se establecen colaboraciones con pharma. Es decir, que la colaboración al final tiene que surgir de forma absolutamente natural. ¿Por qué colaborar? Desde la óptica de una pharma, nosotros lo que nos interesa es generar innovación en un punto en donde converge nuestra estrategia de negocio, lo que nosotros necesitamos para el mercado, lo que el mercado necesita y lo que tecnológicamente es posible. La ampliación de este espacio es lo que va a generar más posibilidades. En el cambio del modelo regulatorio, puede parecer sorprendente que la academia pueda decir cosas ahí, pero desde luego a mí me lo parece. Y voy a poner como ejemplo toda la iniciativa que rodea el llamado Virtual Physiological Cure. Si nosotros comparamos la forma de hacer un fármaco con la forma de hacer aviones, en la época de Santos Dumont se hacía un avión por la mañana, se probaba por la tarde, se pegaban un bofetón, rehacían las alas, cambiaban el sistema y volvían a intentarlo al día siguiente. Cuando Airbus saca al mercado el A380, ese avión vuela hasta 3 meses antes de su comercialización. Todo lo demás ha sido virtual, simulación, etc. Nosotros en investigación seguimos más próximos al sistema de Santos Dumont que al de Airbus. Seguimos haciendo el trial and error, seguimos haciendo experimental y hacemos todavía muy poca virtualización. El proceso actual tiene muy poca componente in silico, mucha componente de laboratorio. Se trata de idealmente llegar a un proceso en el que la componente de laboratorio y la componente web sea el mínimo posible y que regulatoriamente esto acabe estando validado y acabe siendo suficientemente robusto como para que las autoridades regulatorias nos permitan disminuir el tiempo, reducir el coste de la experimentación. Para al final, y esto es lo importante, lograr que esa curva de inversión que es insostenible o que va a ser insostenible en el corto plazo, que logremos cambiar la curva, la forma de la curva de inversión de manera que sea más asequible o más sostenible. Y ahora, como 5 minutos para explicar un poco lo que estamos haciendo desde Ferrer. Ferrer ha creado en este año lo que llamamos el área de innovación en biotecnología. Detrás de este nombre lo que se oculta es una manera de vehiculizar la investigación en colaboración con la academia, con compañías biotech, con otros grupos. El objetivo es identificar y co-gestionar proyectos que se originan. Vamos a lanzar en el próximo futuro algo que nos apetece mucho, que es lo que llamamos FINES, la iniciativa para Working and Excellence in Health Sciences and Therapeutics. Lo que va a ser es la creación de un think tank compuesto por que nosotros podemos tratar de que sean científicos emergentes, brillantes, de edad intermedia, y ahí las definiciones cada uno. En nuestra estrategia hemos tenido que definir cuáles son los entry points, cuándo entramos en los proyectos, cuáles son nuestras áreas estratégicas y cuáles son las plataformas tecnológicas. Y desde luego en una compañía como Ferrer de tamaño medio hemos estado muy atentos a las oportunidades, aunque a veces no estén estrictamente encuadradas dentro de las áreas estratégicas. ¿Por qué compuestos de valor añadido? Solo recordar por un momento que mientras en las agencias regulatorias, si tu compuesto es eficaz y es seguro
te lo van a probar. En realidad, en la vida real lo que te dice es que tú has de trabajar con las HTAs. En definitiva, aquí los que van a decidir es que reembolsan el compuesto A o reembolsan el compuesto B, y por tanto que no tiene sentido ir con un compuesto que no tenga, con un medicamento que no tenga claramente ventajas sobre lo que existe. Las estadísticas pueden variar, como todo, pero en definitiva, cada 37 proyectos que se inician, uno tiene probabilidades de entrada al mercado. Estas son las attrition rates o los proyectos que van pasando. Desde el área de innovación biotecnológica en Ferreros nos estamos centrando en proyectos que estén a punto de la prueba de concepto preclínica y los llevamos desde luego hasta la fase 2B. En cuanto a áreas estratégicas, tenemos 4 áreas estratégicas donde Ferreros se desenvuelve: es cardiovascular, CNS, gastrointestinal y dermatología, pero queremos abrir la compañía a 3 áreas que consideramos importantes: oncología y soporte a oncología, oftalmología y antiinfecciosos. Por mi parte, muchas gracias y esto es lo que quería contarles.